Esta noche, en Desde las Cámaras, se llevó a cabo la última semana del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El tema más relevante fue el proceso de discusión del Plan B de la reforma electoral. Para analizarlo, recibiremos en el estudio al diputado de Morena, Mario Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población. Desde las Cámaras, comenzamos. Hoy concluyen formalmente los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del presente año. En ambas cámaras legislativas, el tema primordial fue la reforma electoral. Si bien la propuesta del llamado Plan B, enviado por el gobierno federal, tuvo algunos ajustes para su dictaminación final, se logró un importante avance en el diseño de un nuevo sistema electoral. Sabemos también que la aprobación de esta propuesta por ambas cámaras modifica al menos 500 artículos de 6 leyes en materia electoral. Será revisada por la Corte, quien determinará si contiene algún elemento de inconstitucionalidad. Una vez pasada esta actividad legislativa, el Congreso entrará en un periodo de receso hasta el 1 de febrero, fecha en que iniciarán los trabajos del siguiente periodo ordinario de sesiones. Desde aquí daremos un puntual seguimiento y pondremos bajo la lupa los trabajos de la Comisión Permanente. Durante la última semana de sesiones del Congreso de la Unión, la polémica fue la discusión del Plan B de la reforma electoral. Casi 23 horas de sesión y 18 de discusión. Una sesión maratónica en el Senado de la República para discutir más de 1,200 reservas del Plan B de la reforma electoral. El Pleno de la Cámara Alta fue escenario del debate. El INE sí se toca para transformarse y adaptarse a las necesidades de la democracia contemporánea. El INE sí se toca para acabar con el círculo vicioso de privilegios y corrupción. El INE sí se toca para depurar su estructura y procedimientos que actualmente son ineficientes, opacos, plagados de duplicidad y redundancias. Transferencia de votos. Y aunque diga el dictamen que no, van a ver cómo en unos cuantos minutos van a levantar su mano para votar el fraude electoral que significa transferencia artificial de votos. ¿Qué quieren hacer? Que si no logró los votos un partido político, puedan firmar un papelito, fíjense nada más. Un papelito, un convenio. ¿Cuánto crees que vales, partido aliado? 6%. 6% te voy a dar. Eso es fraude. Aquí y en China. No es nada más inconstitucional. Es inmoral. Es antiético. Ganen con votos. Como decía el gran poeta Octavio Paz, una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Y con esta reforma, lo que están haciendo es mutilar la voz, los ojos y los brazos de la democracia mexicana. En una semana, solo en una semana, están destruyendo lo que tomó 30 años construir. Quieren derrumbar los cimientos que sostienen nuestra democracia. Quieren echar abajo los pilares de la alternancia en el poder. Finalmente, en el Senado de la República, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de reforma electoral. Se devolvió a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente. En medio de los trabajos legislativos por el tema de reforma electoral en ambas cámaras del Congreso, se anunció. Quisiéramos, el grupo parlamentario, expresar nuestra pena y nuestra tristeza por el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, que ha ocurrido hace unos minutos. Él fue integrante de esta legislatura, de esta Cámara de Diputados, fue legislador federal aquí y lo fue en el Senado de la República. Finalmente, ambas cámaras nombraron a los integrantes de la Comisión Permanente. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el senador Ernesto Pérez, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sobre las proyecciones en materia económica para el 2023.
La economía siempre es un factor que debe ser el que defina nuestras vidas. Es lo que nos influye en nuestros bolsillos, es lo que influye en la vida cotidiana. Por eso es importante cualquier decisión que se tome en el Congreso de la Unión en torno ya sea al presupuesto federal como a todas las medidas fiscales. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hemos visto? Y esto es lo que platicamos con el senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Pues decir nada más que 32,000 millones de dólares de inversión extranjera, que hay muchas empresas que están levantando la mano que quieren venirse precisamente a instalar aquí a México como parte de cadena de suministros de la industria automotriz. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, nos compartió que, bueno, pues hay interés. De la misma forma Nuevo León, pero nosotros creemos que en condiciones Pachuca o Hidalgo es muy importante porque no tiene problema de agua. Entonces creo que eso motiva precisamente pues a toda esta andamiaje económico que está engranando precisamente para que próximamente tengamos una menor inflación. Seguimos aportando a través de las economías de las empresas, pues un crecimiento del 20% que es superior a la inflación, que da mayor capacidad económica a todos los trabajadores, y eso genera un incremento de consumo, fortalece precisamente lo que platicábamos en reuniones pasadas, cuando México ya tiene el 70% de su consumo interno propio, que es el puntal económico importante. Pero si a eso le sumas toda la cantidad de recursos que está llegando de inversión extranjera, los proyectos que están llegando, las remesas que podríamos llegar hasta los casi, creo que son 60,000 millones de dólares a finales de año, va a haber una necesidad muy importante de ingenieros automotrices, por ejemplo, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Las ingenierías van a ser precisamente los puntos de atención, las universidades tendrán que voltear precisamente a lo que puede generar una alta demanda con una alta remuneración. Sí, platicando el otro día con varios jóvenes me decían, y por eso lo saco a colación, a ver, pero explícanos cómo lo traducimos en nuestras decisiones personales como jóvenes. Y yo les puedo decir es que las ingenierías, pues desafortunadamente hay muchos que no les gustan las matemáticas, pero vale la pena el esfuerzo porque tendrán, yo no sé si 5 o 8 veces más sus ingresos superiores contra una licenciatura normal. Entonces, veo una perspectiva estable, una perspectiva positiva, un tipo de cambio muy controlado, y estamos hablando que bueno, pues prácticamente ya desde que inicia el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la frontera se duplican los sueldos, y ahorita estaríamos hablando, si teníamos más del 60% real de crecimiento más 20%, pues estamos hablando que vamos a tener ya 70-75% de crecimiento real. Que eso son muy buenas noticias, se ve reflejado en el crecimiento de los automóviles, en la industria automotriz, en la confianza, en el Buen Fin, que una vez más volvió a romper récords, y eso es parte de la economía que está generando pues todas estas decisiones estratégicas que ha tomado el gobierno de la República, en donde yo puedo decir que la apuesta que se ha dado nos ha llevado por buen puerto, y estamos seguros que tenemos todavía 2 años muy claves para poder llegar a atraer a una gran cantidad de industria que nos va a fortalecer todavía más. Las perspectivas económicas de crecimiento se están dando en la base menor del rango de 1.3 al 3%. ¿Eso qué significa? Que estamos siendo muy conservadores en la proyección. Y ahorita, precisamente cuando nos da el crecimiento del 3%
ese trimestre, pues nos está reflejando una tendencia muy positiva que yo estoy seguro que no vamos pues no vamos a tener algún tipo de complicación. Nadie pensaba a principios de este año que la economía podría cerrar en 3%. Y este es el último pronóstico que dio el Banco de México, después de algunos otros en donde lo colocaba en 2.2%. ¿Qué significa crecimiento económico? Significa más empleo y bienestar. Y esto es importante sobre todo cuando las perspectivas para un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador se pensaban que iban a ser mucho menores. Hoy este es uno de los mejores puntos económicos, como dice el senador Pérez Astorga, de lo que puede manejarse para el futuro del país en la cuarta transformación. Y ahora vamos con Alicia Salgado, quien nos comenta qué son los activos financieros y cómo deben ser utilizados. En el legislativo quedó pendiente en el Senado de la República el aprobar o no la reforma que venía de la Cámara de Diputados, una minuta relacionada con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, en la que el Ejecutivo desde el 8 de septiembre pretendió fortalecer las reservas del famoso FEIP, es este fondo especial para contingencias ambientales o fenómenos naturales que apoya a los estados de la Federación. En realidad hoy no tenemos un seguro, no tenemos un Fonden, pero sí los recursos del FEIP han servido para ello. Y se quedaron con algo así como menos de 1.500 millones de pesos y una forma de fortalecerlos, dijo después en un comunicado la Secretaría de Hacienda, es que pues las economías que se logren de los efectos de reestructuraciones de deuda o de subejercicios presupuestales de las dependencias y también en las empresas del Estado, podrían pasar de una bolsa acumulada en la Secretaría, en la Tesorería de la Federación, hacia este fideicomiso para poder tener reservas suficientes. Lo cierto es que generó mucha inquietud porque en la reforma se dice que podrían disponer de los activos financieros para fortalecer este fondo. Y activos financieros uno puede entender de todo. Y ante el sospechosismo, la reacción fue muy fuerte porque alguien dijo que se podría tomar dinero pues, de los fondos, de las Afores, etcétera. La Secretaría dijo, no, ni del Infonavit ni de ningún lado. Son ahorros que se logran de economías presupuestales, de reestructuraciones de deuda. Dicen, bueno, ¿qué te parece si lo precisas en esta minuta que está en la Cámara de Senadores? Esto es lo que está pidiendo particularmente el sector privado, porque mira, siempre que dejas algo tan abierto, no hay duda que puede surgir alguna tentación. No ahora, es una ley que trasciende sexenios. De tal manera que lo más importante es dejarlo por escrito, muy claro. Activos financieros, de qué tipo, cómo se van a utilizar y que son de fuentes estatales hacia fuentes estatales. Eso generaría mucha tranquilidad a todos. Por lo pronto se quedó ahí, congeladita en la Cámara de Senadores. Adriana. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se realizaron en el Senado al Plan B de la reforma electoral enviada por la Cámara de Diputados? Ya está aquí Claudia Ivette García para platicarnos sobre el tema. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches, Adriana. Un gusto estar aquí. Gracias. Gracias. Hagamos un recuento de lo que ha sucedido con la reforma electoral en las últimas semanas para finalmente entender dónde nos encontramos. Recordemos que recientemente el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley que buscaba una reforma constitucional que finalmente no se logró. Fue rechazada al no alcanzar los 2/3 que eran necesarios para una reforma de grado constitucional. Se pretendía una modificación de los órganos electorales, así como una reducción del número de diputados federales, senadores y congresistas locales. Tras no haber acuerdos en el Pleno de San Lázaro el pasado 6 de diciembre, cuando los diputados rechazaron con 269 votos a favor y 225 en contra, así como una abstención, la propuesta, el escenario cambió. Se dio paso entonces al Plan B, reformas secundarias. Este Plan B primero llegó a San Lázaro y el 7 de diciembre pasado, con mayoría simple, se aprobó. En el Senado de la República, el martes pasado, el dictamen pasó la primera lectura tras ser aprobado en Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.
Posteriormente fue aprobado en el Pleno tal como se adelantaba por la mayoría encabezada por Morena. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se realizaron en el Senado al Plan B de la reforma electoral enviada por la Cámara de Diputados? A pesar de que hubo modificaciones, las comisiones de la Cámara Alta dejaron en sus términos la reforma propuesta por el Ejecutivo. Las leyes secundarias prevén cambios importantes en la estructura del INE. Legislan sobre el servicio profesional electoral e incluyen la fusión del INE con los organismos públicos locales electorales, los OPLES. El voto electrónico es un avance fundamental. Recordemos que este tema se perfila como una de las grandes coincidencias de las más de 100 iniciativas presentadas en materia electoral. Mire, la implementación del voto electrónico en las elecciones a nivel federal y local es un tema recurrente. Destaca la prohibición de monederos electrónicos, tarjetas y cualquier otro tipo de promocionales contra el voto de los ciudadanos. Se contempla también facilitar a los mexicanos que radican en el extranjero su derecho a expresarse en las urnas o en mecanismos que garanticen que el voto sea tomado en cuenta. Este tema regresa a la Cámara de origen, es decir, a la Cámara de Diputados, para seguir su proceso legislativo. Adriana, aquí en Desde las Cámaras le daremos puntual seguimiento a este importante tema. Así es, Claudia. Otro tema que quedó pendiente es la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. Aquí en Desde las Cámaras llevamos varios sexenios denunciando esto. Gracias, Claudia. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso nos acompaña el diputado por Morena, por Tabasco, Mario Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población, con quien platicaremos sobre el contenido del Plan B de la reforma electoral. Que lo más importante de esta iniciativa de reforma a las leyes secundarias es lo que tiene que ver con la reducción a la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral. Licenciado en Derecho por Tabasco, diputado. Mario Rafael Yergo es hoy nuestro invitado. De Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, es secretario de la comisión. Escuchemos pues todos temas de interés nacional, del proceso de ajuste a la reforma electoral. Gracias por continuar con nosotros y ya nos acompaña aquí esta noche el diputado por Morena, Mario Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población y con quien vamos a platicar del Plan B de la reforma electoral. ¿Cómo estás, diputado? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Te saludo, gracias por la invitación y saludo al amplio auditorio y desde luego a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. Diputado, bueno, para poner un poco en contexto las cosas, el Ejecutivo envió dentro de un resumen de varias iniciativas una propuesta de reforma electoral que no pasó en el Congreso de la Unión porque se requerían cambios constitucionales, se necesitaría mayoría relativa y no pasó. No, mayoría calificada. Mayoría calificada y entonces no pasa esta propuesta y se vuelve a plantear un plan B que son modificaciones a las leyes secundarias, en donde ya no se implica, no se modifica la Constitución, por lo que se requiere una mayoría simple. Y bueno, se discutió en el Senado, pasó a diputados y ahorita en este último día del periodo ordinario de sesiones se aprobó. Bueno, te comento efectivamente, como bien lo planteas, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en abril pasado, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral. Y bueno, pues como bien han dado cuenta los medios de comunicación, pues se atendió el tema en la Cámara de Diputados. No pasó la reforma constitucional porque como bien señalas, Adriana, se requieren las 2/3 partes para que transite una reforma de carácter constitucional. Es decir, son 500 diputados quienes integramos la Cámara y desde luego se requieren 334 votos. ¿Qué planteaba el presidente en esa reforma de carácter constitucional y que la oposición, es decir, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano,
se negaron a votar a favor. El presidente planteaba la reducción de diputados federales de 500 a 300, planteaba también la reducción de senadores de 128 a 96, planteaba también que fuese el propio ciudadano, el pueblo, quien eligiera a los consejeros electorales a través de todo un proceso administrativo. Planteaba también lo propio con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reducción de los congresos locales, la reducción de los cabildos en los ayuntamientos. Finalmente no transitó esta iniciativa del presidente. La reducción de las prerrogativas de La los partidos reducción políticos, que es un era tema que los muy mexicanos debemos importante. exigir. Planteaba el presidente también la reducción de prerrogativas en tiempo ordinario a los partidos políticos. Y bueno, pues finalmente la oposición le negó al pueblo de México esta iniciativa que todas las encuestas señalaban que, bueno, pues acompañaban esta iniciativa del presidente. Finalmente no transitó en la Cámara de Diputados por las razones que aquí hemos planteado. Y finalmente el Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, una ley, una iniciativa de reforma electoral a las leyes secundarias, como bien has comentado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a otras leyes que desde luego son leyes secundarias que requieren únicamente una mayoría simple en la Cámara de Diputados, lo cual atendimos, lo cual se votó a favor y que hoy el Senado de la República pues está atendiendo el tema y seguramente transitará esta iniciativa que ha planteado el presidente de la República. Diputado, platícanos de qué se trata este plan B, estas modificaciones a las leyes secundarias. ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Que lo más importante de esta iniciativa de reforma a las leyes secundarias es lo que tiene que ver con la reducción a la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral. Me parece uno de los puntos una reducción más al presupuesto relevantes. Que va a implicar reducción en los sueldos de los consejeros. Por supuesto que seguirán siendo el mismo número de consejeros. Sí. Se seguirá gastando, bueno, porque se gasta muchísimo dinero en exceso en las campañas. Y aún cuando hay años que no son electorales, no todos los años son electorales. Ahora el próximo año vienen elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Claro. Se les asigna un presupuesto, pero hay años que no son electorales. ¿Ahí se va a reducir? ¿O cuál es el planteamiento de esta reducción? Bueno, quiero poner aquí sobre la mesa, quienes nos ven y nos escuchan, de entre los aspectos más relevantes de esta iniciativa del presidente de las leyes secundarias, esta precisamente que tiene que ver con la reducción a la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral. Se crea una comisión de administración integrada por 5 consejeros. Serán actualmente de manera unilateral dentro y de los arbitraria, mismos consejeros que ya existen, entre los mismos consejeros, van a ser 5 consejeros de que una crean comisión, una comisión de administración. como lo que existe en la Cámara de Diputados. Es correcto. Actualmente, la Junta General Ejecutiva, que la integra el presidente del Instituto Nacional Electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues son los que finalmente, de manera unilateral y arbitraria, son los que pues plantean al interior de esta Junta General Ejecutiva el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y orientan el gasto. Ese es un planteamiento del presidente que me parece muy relevante. Serán ahora 5 consejeros quienes integren esta comisión de administración. Y algo muy importante también se plantea en esta iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de que deberán ajustarse y homologar los sueldos que no sean sueldos por arriba de lo que percibe el presidente de la República. Creo que el pueblo de México acompaña esta iniciativa que tiene que ver con una política de austeridad republicana del presidente. También se reducen
administrativamente las vocalías ejecutivas, tanto en los juntas locales, que son 32 en todo el país, como las propias juntas distritales. Y yo quisiera concluir esta intervención en el sentido de que de transitar esta iniciativa del presidente, que sin ninguna duda en el Senado se aprobará y desde luego que en la Cámara de Diputados haremos lo propio, estaremos hablando de un ahorro de casi 5,000 millones de pesos. Diputado, pues bueno, faltó abarcar más aspectos relevantes de esta reforma, pero bueno, otro día vendrás a explicarnos. No del tiempo, yo me comprometo a Y aquí, bueno, poder- pues vamos a estar Yo te pendientes agradezco. para que se les reduzcan las prerrogativas a los partidos políticos. Bueno, pues ese tema, la oposición se negó a aprobarla en la iniciativa constitucional que envió el presidente de la República en la Cámara de Diputados. No se plantea en esta reforma. Por ser cambios a la por ser Constitución. cambios a la Constitución. Bueno, diputado, pues muchas gracias por estar aquí con No, al nosotros. contrario. El diputado por Morena, por el Estado de Tabasco, Mario Yergo, quien es, bueno, secretario de la Comisión de Gobernación. Y representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Ah, muy importante. Muchas gracias, No, a ti, diputado. Adriana. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.